Todo bien, profe. Bueno, bárbaro, perfecto. Bueno, seguimos, estamos ya en el encuentro 3. El primer encuentro fue un encuentro más bien de logística, de armado de las bases, ¿no? Como de días y horarios, salas, drive, etcétera, como para poder empezar, y vimos una pequeña introducción. Ya la clase pasada vimos algunas cuestiones vinculadas a geodesia, cartografía, sistemas de proyecciones cartográficas, y hoy seguimos un poquito con lo que tiene que ver con geonavegación, con ubicación en terreno y geonavegación, también es la clase 3. Esto les contaba que el año pasado nosotros tuvimos una versión comprimida de este seminario, porque bueno, lo prevíamos dar en 10 encuentros, después sucedieron algunas cosas que nos obligaron a posponer su inicio, empezamos recién hacia septiembre o octubre el año pasado, si no me equivoco, y esta clase con la clase 2 fueron un único encuentro, con lo cual fue súper intensa, ¿no? Venían como 2 por 1 las clases el año pasado, este año tendríamos que estar como un poquito más tranqui. Como siempre les pido que directamente, si tienen algún comentario que hacer o algo para decir o una pregunta, directamente abran el micrófono y la formulen, o si es una cosa como por ahí más simple, más tranqui, la pueden dejar en el chat. Yo el chat lo voy viendo muy de costadito, porque lo tengo en el celular únicamente, o sea, no me sale en la pantalla, pero por eso, si hay alguna intervención importante que crean que vale la pena para aportar a la clase, prendan el micrófono sin problema y adelante, ¿sí? Y aprovechamos y charlamos. Luego, cuando concluyamos, cuando termine un poco la presentación, hacemos mientras descansamos y esperamos, digamos, para la segunda parte que tenemos el tutorial, charlamos un poquito de esto, si hay alguna duda, lo que fuera, ¿sí? Bueno, mientras sigue entrando gente, yo voy a ir avanzando con la clase. Bueno, tenemos esto, ¿no? Focalización en orientación en terreno y geonavegación. Ahí quienes están sumando hoy por primera vez, traten de ver las clases grabadas, como porque para no quedar descolgados de alguna manera, tienen como un hilo conductor, que es algo bastante progresivo. De alguna manera, muchas de las cosas que vemos hoy están apoyadas sobre cuestiones que estuvimos discutiendo, estuvimos revisando la clase pasada, ¿no? Bueno, partimos de esta pregunta. ¿Cómo nos orientamos en terreno? Y acá podemos volver a muchas de las cosas que ya dijimos clases anteriores. Digo, si yo soy un vaquiano y conozco tales o cuales cerros donde vivo desde que soy niño y cerros en los cuales, no sé, he trabajado como pastor o he recorrido o me ha tocado hacer trabajos técnicos durante muchísimo tiempo, bueno, ¿cómo me voy a orientar en terreno en esos cerros? Básicamente porque los conozco muy bien, identifico ya los diferentes picos, las diferentes rocas, las quebradas, ¿no? Me manejo perfecto. Pero siempre acá imaginamos una situación hipotética en la cual, incluso siendo vaquianos de nuestro cerro, de nuestra serranía, de nuestra zona, imaginar una situación en la cual nos tocara tener que movernos en otra geografía, en otro lugar, en un cerro que no conozcamos, ¿no? Por ahí pienso siempre, esta cursada nos están acompañando varios colegas de la zona de Cache, del Huracatao, que son muy duchos, son muy conocedores de las sierras, y bueno, y un poco jugando, un poco en serio, decimos, bueno, pero ¿cómo sería si por ahí nos toca ir a otra zona, ¿no? O sea, al Yaco, o a una zona en Tucumán, o a una zona en Jujuy, como salirnos de los lugares que conocemos por nuestra propia experiencia, y bueno, ¿con qué contamos, ¿no? Como para poder afrontar eso. Bien. La clase va a estar centrada más que nada en lo que es el manejo del GPS, pero hacemos un pequeño repaso de algunas cuestiones, ¿no? Entonces decimos, bueno, cuando nos estamos orientando en terreno, tenemos esto primero, ¿no? Como conocimiento directo previo de los lugares. O sea, la condición de vaquiano la da el conocimiento previo, el conocimiento de lugares que ya he visitado muchas veces, la recurrencia en la visita de esos lugares. Un vaquiano de una montaña no solamente conoce la montaña porque ha ido muchas veces, sino que ha vivido muchas cosas seguramente en esa montaña, ha tenido que afrontar diferentes condiciones climáticas, ha tenido que afrontar quizá accidentes de terceros, ha tenido que afrontar momentos en los cuales se esperaba que no hubiera una tormenta y la hubo, o que se dispusiera de agua líquida y esa agua no estaba disponible, bueno, etcétera. Eso es lo que nos va dando la condición de vaquiano, ¿no? Conocer muy bien esos lugares, no haber ido 3, 4, 5 veces. Pero bueno, eso uno lo tiene o no lo tiene, ¿no? Imaginando esta situación en la cual nos cambian la cancha, estamos en un lugar que no conocemos, ¿de qué nos podemos valer
cuando pensamos en la orientación en terreno y decimos, bueno, tenemos una orientación que es sin instrumentos, una orientación que son con instrumentos ópticos, mecánicos, instrumentos más simples, y otra que tiene que ver con la geonavegación y el uso del GPS, ¿sí? Entonces vamos al segundo punto y decimos que podemos conocer la montaña a partir de relatos de terceros o información preexistente, ¿sí? ¿De dónde proviene este relato de terceros o esta información preexistente? Bueno, por supuesto puedo consultar a un vaquiano, a un guía de montaña que me puede asesorar sobre tal o cual montaña, qué momento del año es el más recomendable para ir o no, pero también ese relato es el de un lugareño, el de un poblador, ¿no? Cuando yo voy acercándome a tal o cual montaña, a tal o cual recorrido en una quebrada, un trekking que voy a hacer, muy importante aprovechar cuando cruzamos a estas personas, de paso saludar, presentarnos, pedir permiso, etcétera, cosas que venimos hablando, insistiendo en todas las clases, para obtener un poco del conocimiento que seguramente esa persona tiene. Uno por lo general se atreve a pensar hasta que son casi vaquianos del lugar próximo a donde residen, para tratar de tener un poco de ese conocimiento, ¿no? Y preguntar, bueno, ¿cómo está la quebrada arriba? ¿Tendrá agua? ¿No tendrá agua? ¿Cómo está la nieve? ¿Cómo está el nevero? ¿Cómo está el filo? ¿Cómo ves el clima? ¿Qué te parece que es esta tormenta que se aproxima? Etcétera, ¿sí? Bueno, y después tenemos orientación visual, concretamente en terreno. Orientación visual que uno la puede ir perfeccionando, pero que rápidamente nos vamos a ubicar. Las montañas pueden ser muy vastas, pero rápidamente nos vamos a ubicar con algunas marcas simples, ¿no? Lo que es los principales picos. Cuando uno recorre ciertas zonas hay picos que son omnipresentes, no sé, el Lanín en el sur, el Aconcagua cuando uno está en alguna zona de Mendoza. El Nevado de Cachi, aunque uno no llega a ver muchas veces el pico nevado, del Nevado de Cachi ves la serranía, ves los picos principales, y nos orientan, bueno, por lo menos es algo inamovible que nos ayuda un poco a orientarnos, ¿no? Lo que es el poniente y naciente, como llaman en Chile, hacia dónde se pone el sol, hacia dónde se oculta el sol, que por lo menos pensando en una misma expedición, en un mismo viaje, ustedes saben que el sol se oculta en un lugar en el horizonte diferente en diferentes momentos del año, ¿no? En el invierno se oculta en un lugar, en verano se oculta en otro. Decimos, simplificando, sale del este, se pone del oeste. No es tan así, pero durante una expedición más o menos sale y se pone en los mismos lugares. Luego tenemos algo obvio en la zona de montaña, la zona alta y la zona baja. Si vengo subiendo, vengo bajando, eso me ayuda. Agua arriba, agua abajo, hay algunas zonas que son bastante planas y el correr del agua nos ayuda a ubicarnos. A veces en algunos lugares tenemos lo que es, no sé, la zona de roca pelada, la zona de mallines, donde encuentro verde, donde encuentro algo de vegetación, la línea de árboles, que se llama, ¿no? Hay un punto en el cual empiezan a aparecer árboles. La procedencia de las nubes, yo sé que si estoy en la Conquija, muy posiblemente las nubes estén viniendo desde el este, ¿no? Estén viniendo de la zona de los valles de Tucumán, por ejemplo, de los valles de Jujuy, de Salta, subiendo. Bueno, y todos esos son elementos que me van a ir ayudando a ubicarme solamente con la vista, sin conocer nada, por lo menos me estoy ubicando en terreno como para ver dónde estoy, ¿sí? Luego, una cosa muy importante, quienes por ahí provenimos de la geografía y somos muy propensos a utilizar GPS y este tipo de cosas, a veces nos pasa que nos olvidamos un poco de hacer lo más elemental que uno debería hacer cuando está en la montaña, que es mirar y prestar atención, ¿no? Y una práctica muy común, la otra vuelta escuchaba una charla del Vasco Arcaiz, que nos va a estar acompañando en el último encuentro, si todo va bien, respecto al Incahuasi, que él decía que hay que prestar atención mirando hacia atrás cuando va subiendo esa montaña, porque luego es bastante parecida, no hay tantas marcas, y es fácil errar la quebrada, errar el vizcachazo, como decimos, y terminar bajando por un lugar que no es el que debíamos, ¿no? Entonces, esta práctica de cada tanto tiempo parar, y por ahí mientras tomo aire, o me acomodo, no sé, el gorro, o ajusto los bastones, miro hacia atrás y trato de tener un poco una visual de cómo es esa foto mental, ¿no? De manera tal de que cuando esté volviendo, cuando esté bajando, pueda ir ubicándome en terreno, ¿sí? Cuando yo voy remontando una quebrada, cuando voy remontando una colectora de agua, no le puedo ahorrar. Yo voy siguiendo esa quebrada y la voy a seguir hasta una naciente, por ejemplo, y no me voy a equivocar, porque la quebrada misma me lleva. Ahora, cuando llego a un punto en el cual las quebradas se unen, y luego estoy, por ejemplo, en ese bordo, en ese domo, es muy simple, porque los inicios de la quebrada, de las diferentes quebradas son casi imperceptibles, es muy simple errar por unos pocos metros y empezar una quebrada que no es por la que deberíamos bajar, ¿está bien? Esto a mí, yo que soy bastante despistado, me ha pasado muchas veces, siempre me doy cuenta a los poquitos metros, porque
bueno, estoy más o menos atento, además ya sé que no tengo buena orientación intuitiva, digamos, depende mucho del instrumental, pero me ha pasado, no sé, por ejemplo, alguna vez bajando del Nevado de Chañi, en la zona del Filo, esquivando, una de las veces que estuve había muchísima nieve, entonces esquivando unas rocas que tenía como unos neveros un poco complicados, peligrosos, lo faldeé un poquito y terminé medio descendiendo por una de las caras del Filo que me parecía que me conducía al camino por el cual había ascendido, y en un momento me di cuenta que no, y tuve que volver sobre mis pasos. Me ha pasado también en el Coranzulí y en otras montañas. Es bastante común. Es difícil errar el paso cuando uno va subiendo, siguiendo una quebrada o siguiendo una divisoria de agua, pero es muy simple cuando uno desciende. ¿Está bien? Luego, entonces, esta idea de las fotos mentales. Luego tenemos esto de las marcas en terreno. Marcas en terreno, por favor, no lo vayan a tomar como ir con un aerosol o con un pico y un martillo haciendo marcas, sino como, bueno, algún elemento, ¿no? Una marca en el terreno puede ser una cierta planta que me llame la atención, un cardón particular que tiene una cierta forma, o a lo sumo puedo quizá, no sé, una laja, dejarla parada, dejarla de canto, que me ayude a ubicarme, y cuando vuelvo la acomodo. La idea es tratar de no generar perturbaciones en el paisaje en general, ¿no? Pero ir pensando algunas marcas, cual Hansel y Gretel, ojalá que no migas de pan, sino algo un poco más duradero, que nos sirva cuando vamos descendiendo para ubicarnos. Muchas veces, no sé, ya que mencioné el Nevado de Chañi, hay apachetas que uno puede ir siguiendo, y cuando ya más o menos conocemos el camino, nos vamos ubicando por qué zona estamos, ¿no? Muy importante esto de la observación en reversa. Seguimos, como para ir aproximando nuestro tema central. Todo el tema de la cartografía le dedicamos bastante tiempo en la clase pasada, ahora vamos a ver un poquito un tutorial en la segunda parte, a las 8. Todo lo que son las cartas, los mapas, los croquis, las fotografías en las cuales bosquejamos nuestro recorrido, son todos elementos muy útiles al momento de ubicarnos en terreno, combinado con todo lo anterior que dijimos, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, no sé, elementos ópticos como un largavista que nos puede ayudar a terminar de identificar si a lo lejos, en la falda de un cerro, efectivamente esa liñita que veo es un camino, es un sendero o no, o me estoy confundiendo, quizás simplemente pueda ser una marca que tenga la montaña, la roca. Largavista tiene el problema de que es muy pesado, un largavista decente, de buen alcance es bastante pesado, pero hay, por ejemplo, monoculares que son interesantes también. La verdad es que tener como un dispositivo que aumente nuestra capacidad visual es algo muy útil en la montaña. Ahí uno, de alguna manera, sopesa cuánta carga llevamos, cuánta no, cuánto vale la pena, ¿no? Siempre cuando vamos con expediciones de varios integrantes podemos ir repartiendo un poco la carga, el peso, el equipo, ¿sí? Bien, y esto, ¿no? En la vista, nosotros como seres humanos, mamíferos placentarios de a pie, podemos confiar en digamos, nuestras sensaciones, nuestras percepciones, hasta cierto punto, ¿no? Cuando veo muy lejos puedo tener una vista muy aguda, puedo tener una intuición de qué es lo que estoy viendo, pero llega un momento que no alcanzamos a ver, ¿no? No alcanzamos a ver, no alcanzamos a ubicarnos, y siempre el instrumental nos ayuda como a amplificar un poco esa capacidad perceptual que tenemos, ¿no? Luego vamos ya a los magnéticos, que son palabras mayores en lo que es la ubicación en terreno, lo que son las brújulas y los compases, que son esencialmente, la idea es la misma, depende de qué gira, ¿no? Si gira la flecha o gira la rosa. Que, por ejemplo, una brújula combinado con una carta de precisión, una carta topográfica, por ejemplo, como las que genera el IGN, es ya una herramienta muy, muy útil, ¿no? Que si la sabemos utilizar correctamente, aun cuando no conozcamos nada, nos podemos ubicar muy bien en terreno, ¿sí? Por ahí les dejo yo tengo una brújula exactamente igual como esta, tengo varias, pero esta es una muy económica, que es de Waterdog por ahí, que nos ayuda a ubicar elementos en la carta, y a través de un funcionamiento de mirillas nos ayuda a tratar de trasladar esos objetivos que vemos en la carta a ubicaciones concretas en terreno, ¿no? Es como que nos permite imaginar esto que tenemos en la carta, dónde está ubicado en terreno, y trazar direcciones para nuestra marcha, ¿no? Para seguir adelante. Bien, y luego vamos al corazón. Esto, perdón que todo lo anterior lo paso un poco más rápido, como para poder dedicarle un rato a esto y que nos quede un ratito de descanso, ¿no? El uso del
el GPS, decimos el GNSS, tendríamos que decir, bueno, ¿qué es un GPS? El GPS es una sigla de un sistema específico norteamericano, de origen norteamericano, que es el Global Positioning System, sistema de posicionamiento global. Nosotros normalmente cuando hablamos de GPS nos imaginamos el aparatito, ¿no? El dispositivo, o en el mejor de los casos como el receptor. Pero la verdad es que GPS es un sistema que se constituye por satélites y dispositivos de recepción y un montón de gente también trabajando para que eso funcione, ¿no? Esencialmente decimos que es un sistema satelital que permite a un dispositivo receptor, que es lo que coloquialmente llamamos GPS, el aparatito, o el GPS que tiene nuestro teléfono, o el GPS de auto, ¿no? El Garmin ese que nos dice doble para acá, siga de largo, permite a ese dispositivo localizar su propia posición sobre la Tierra con una precisión realmente importante, ¿no? Una precisión de unos pocos metros, ¿sí? Originalmente desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y entiendo, la verdad que no lo revisé este último año, pero entiendo que actualmente todavía sigue en propiedad de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, como una unidad militar específica de los Estados Unidos, ¿sí? Por acá tenemos, esto lo voy a poner sin sonido para que no sea engorroso, pero tenemos, ojo, estos no son satélites de GPS, cuidado, pero es importante, es impresionante la evolución que ha tenido la cantidad de satélites orbitando alrededor de la Tierra, que es algo, yo les contaba el año pasado, que sorprende porque año a año va apareciendo nueva tecnología vinculada, por ejemplo, a meteorología, vinculada a geonavegación, que la verdad es que cuando nosotros estudiamos, y yo tengo mis años, tengo 43 años, pero nada, cuando estudiamos estas cosas no hace tanto tiempo, hace 20, 25 años atrás, muchas de estas cosas no estaban disponibles o no eran conocidas, ¿no? Y la verdad es que la velocidad de actualización y de la aparición de nuevos elementos, las últimas, por lo menos 2, 3 décadas, es impresionante, te obliga a tener que estar repasando y revisando, etcétera, etcétera. El año pasado me marcaron algunas cosas, Héctor me tiró algunas sugerencias, Marcelo me ha tirado algunas otras, Hugo, Marcelo de La Rioja, otro Marcelo, que las he recogido, me he puesto a estudiar este año, la verdad que son muy útiles, así que vamos a ver algunas de estas cosas puntualmente en esta clase. Ahora, interesante es que no únicamente existe la constelación de GPS, ¿sí? Tenemos otras constelaciones dando vuelta, como la histórica constelación soviética de GLONASS, la Galileo europea, la Beidou china, la Navik de la India y algunas otras constelaciones más, ¿está bien? Que están ahí, orbitando alrededor de nuestro planeta. Les dejaba, hay algunas cosas que son como más anecdóticas, les dejaba por acá, hay un link, por si quieren después jugar y chusmear un poco, que nos muestra más o menos en tiempo real la posición de una infinidad de satélites que tenemos alrededor de la Tierra, con diferentes escalas, entonces uno puede ubicar el satélite específico, la TDRS-10, la verdad no sé ni qué es ese satélite, pero uno lo puede abrir y tratar de ver cuál es la finalidad, qué órbita tiene, ¿no? Orbitan a diferente distancia, a diferente altura respecto de la Tierra. Estos satélites que están puestos en este dibujito, en este esquema que es más bien ilustrativo, ¿no? No es un esquema real, están a una distancia muy cercana a la Tierra, con lo cual no serían satélites propios de una constelación GPS, serían satélites de otro tipo, ¿no? Esto es una ilustración como para medir las magnitudes, ¿sí? Bueno, ahí vamos viendo algunas de estas cuestiones, ¿no? Constelaciones específicas están orbitando más o menos a esta distancia, ¿no? 20 kilómetros, 19 kilómetros, 23 kilómetros, 21 kilómetros, 24, etcétera, ¿no? Las japonesas, no todas orbitan cubriendo la totalidad de las caras visibles del planeta, pero bueno, más o menos ahí tenemos por lo menos cuatro constelaciones, que es la GPS, la GLONASS, la Galileo, la Beidou, que cubren por lo menos la zona donde estamos nosotros en América Latina, con un detalle realmente muy importante. En este mismo link que les dejaba, uno puede ubicar, no sé, por ejemplo, la constelación GLONASS, y nos muestran más o menos esos satélites cómo están orbitando, ¿no? Si se fijan, esto no nos vamos a meter porque tampoco creo que tiene mucho sentido, pero los satélites no es que están orbitando de manera errática por cualquier lado, sino que van cubriendo como planos. Esto que dice 24 satélites en 3 planos, es que están girando más o menos con una misma órbita, esos 24 satélites en tanda de 8, ¿no? Entonces tengo 8 girando por acá, 8 girando por allá, y van como en trencito, que a veces uno
se suele decir, está pasando ahí un trencito de satélites. Bueno, muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, ¿y qué es esto del geoposicionamiento? Geoposicionamiento, porque por ahí uno intuitivamente podría pensar que se basa en un proceso trigonométrico, un proceso como de ubicación, como ubican las antenas de teléfono, ¿no? Como que ubico un punto y saco una cuenta trigonométrica sobre la faz de la Tierra con ubicaciones certeras y termino encontrando una ubicación. Pero en realidad los GPS determinan la posición del dispositivo receptor, o sea, lo que llamamos coloquialmente GPS, el GPS de mano, lo determinan a partir de un proceso que se llama trilateración, ¿sí? Para el cual se necesitan al menos 4 satélites, ¿sí? Lo vamos a ver de una manera un poco simplificada, y dejamos ahí algunos links para ampliar un poco esto, ¿no? Siempre acá vamos encontrando algún link como para poder chusmear y profundizar un poquito más, ¿sí? Cada satélite, cada uno de estos 4 satélites, lo que mide no es la distancia a la cual está el receptor per se, sino que lo que mide son tiempos desde que emite una señal hasta que él la retoma desde ese dispositivo receptor, ¿sí? Y de alguna manera van determinando la posición posible de ese dispositivo receptor desde su ubicación. Entonces, concretamente, ¿esto cómo se produce, digamos? Porque ¿cómo puede ser que a partir de la medición de una señal, de un satélite que está a 20, 25 kilómetros de altura, podamos tener tanta precisión? Bueno, los satélites tienen un tipo de forma de medir el tiempo que es hiperprecisa, basada en reloj atómico, por ejemplo, que es muy distinto a nuestros relojes comunes de pared o de cuarzo, ¿no? De muñeca. Tienen un error que es mínimo, ínfimo, atrasan, no sé, pueden cambiar un segundo en muchísimos años, o sea, es hiperpreciso, con lo cual es capaz de medir el tiempo que le toma a esa señal en ir y volver con una precisión como muy notable, ¿sí? Lo que va a hacer un satélite es determinar la ubicación de ese dispositivo receptor, pero no con nombre y apellido, con coordenadas, diciendo, bueno, vos estás en tal lugar. No, lo que va a ubicar es la distancia respecto de sí mismo, respecto de este satélite. Entonces, de alguna manera lo que va a determinar es como una esfera en la cual es lo que tarda esa señal en llegar, ¿no? hasta el dispositivo, pero no va a saber a ciencia cierta si esa distancia está hacia un lado o hacia el otro, lo digo burdamente, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo que va a saber es que a tantos milésimas de segundos va a estar ubicado este dispositivo receptor. Con lo cual, con un satélite lo que yo voy a saber de mi dispositivo receptor es que estoy en algún punto, esto que tenemos acá en el dibujo, dentro de una esfera de proximidad de ese satélite, ¿sí? Cuando yo tengo 2 satélites, los 2 satélites van a estar haciendo lo mismo, y respecto al mismo dispositivo receptor, van a encontrar algunos lugares donde se tocan, donde se contactan. Entonces, la esfera de distancia del satélite A en algún momento va a tocar la esfera de distancia del satélite B y van a circunscribir ya no una esfera de distancias, sino una circunferencia, que es donde se tocarían estos 2 globos hipotéticos que ponemos, ¿no? Como a los fines de explicar un poco cómo es el proceso. Cuando tenemos 3 satélites, ya los lugares de contacto entre estas 3 esferas de distancia ya van a ser únicamente 2 puntos. ¿Sí? Esto hay que tratar de imaginárselo en 3 dimensiones. Ahora ponemos alguno que ayude un poquito más, pero imagínense que son 3 esferas que están como superpuestas, como que encastran unas con otras, y yo tengo que buscar ahí dónde son los lugares donde se tocan las 3 esferas, y van a ser únicamente 2 puntos, ¿sí? Cuando son 2 esferas va a ser una circunferencia, cuando son 3 ya van a ser únicamente 2 puntos. Y es por eso, por el cual, recién cuando entra el 4.º satélite, es que podemos determinar, a veces, si están recibiendo bien señal, el dispositivo está en un lugar con atmósfera diáfana, etcétera, donde vamos a poder ubicar el punto, ahora sí, con nombre y apellido, es decir, con latitud, longitud y una altitud aproximada. ¿Está bien? Cuando tenemos 4 satélites midiendo la distancia a este dispositivo receptor, vamos a poder ubicar con precisión ese dispositivo, ¿sí? Y vamos a tener una ubicación única, con un margen de error que luego se va a ir ajustando. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Por ahí este esquema capaz que ayuda a visualizarlo un poquito más, ¿no? Es como si fueran 3 burbujas que se fusionaron, bien redonditas,
cada una está a una distancia específica de un satélite que estamos conectando, y nos van a dar únicamente 2 puntos en los cuales las 3 burbujas se van a tocar. Si acá apareciera un cuarto satélite, que ya nos complicaría nuestro dibujo 3D, de estos 2 puntos podríamos determinar específicamente uno y tendríamos la ubicación del dispositivo receptor. ¿Está bien? Cualquier duda, si no se entiende lo que sea, lo dejamos en el chat y lo tratamos de retomar en el cortecito, ¿sí? O si quieren ir agregando algo, por supuesto, y también están estos links como para ampliar un poco la información. Bueno, entonces, por ejemplo, esto es un visor de un dispositivo Garmin, seguramente, no me acuerdo ahora bien de dónde lo saqué, seguramente es un dispositivo Garmin, y estoy viendo acá, desde mi ubicación, una ubicación hipotética, que aparentemente es Nueva Zelanda acá, no importa, poniendo mi dispositivo apuntando al norte, o sea, como si pusiera el frente de mi dispositivo mirando hacia donde la brújula me está marcando el norte, de alguna manera me está señalando en qué lugar de la bóveda celeste, ¿sí? Imagínense el cielo que nos circunda, el espacio, ¿no? Como una bóveda alrededor del esferoide oblato o el geoide, la figura que más le guste, y de alguna manera nos está indicando a dónde están los satélites con los cuales está empezando a conectar, ¿sí? Acá este dispositivo conectó con un satélites que le fueron asignados el número simbólico 14, 22, 31 y 32, y ya con esos 4 satélites, que está uno por allá a 35 kilómetros, otro a 27, bueno, lo que sea, logra ubicar la posición con una exactitud de más o menos 25 metros de ese dispositivo, ¿sí? Por tanto, de la persona que lo porta, ¿sí? Otros dispositivos GPS o dispositivos de recepción, digamos, captan además de la constelación GPS, por ejemplo, captan la GLONASS o captan la Galileo. Esta otra pantalla está haciendo lo mismo, está mostrando la bóveda celeste, está mostrando los satélites con los cuales ya tiene buena conexión, pero tanto de la constelación GPS como de la constelación GLONASS, que aparece en este caso en un color azul, con lo cual aumenta nuestras probabilidades de tener una buena recepción y un dato de buena calidad, porque tengo más satélites disponibles pudiendo conectarme, ¿sí? Entonces acá nos está marcando, por ejemplo, un margen de error de 3 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que este punto que nosotros veíamos, este punto único, ya hay muchos satélites que están sacando estas cuentas, hay muchas esferas que se están tocando, y el margen de error es únicamente de 3 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo, con mi dispositivo en la mano, ¿no? Puedo estar acá, puedo estar 3 metros a la izquierda, 3 metros para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, para la derecha, pero estoy en una zona muy acotada, que es determinada con mucha precisión, ¿no? Bien, y luego tenemos algunos que directamente levantan varias constelaciones o levantan todas, ¿sí? Vamos a ver hacia el final de la clase algunas aplicaciones que he recogido de las clases del año pasado, que realmente me han ilustrado muchísimo, muchos de los alumnos que tienen muchísima experiencia con esto. Yo venía más de la vieja escuela de los usos de los GPS de mano, la verdad que me ha sorprendido mucho, así que vamos a ver ahí algunas aplicaciones que están al alcance de cualquiera, posiblemente instalables durante esta misma clase como para salir ya a experimentar un poquito apenas termina esto, ¿sí? Bueno, lo del margen de error que me anticipé, les decía, esto es muy importante cuando el GPS conecta. Bueno, perfecto, me está avisando que está conectando, me avisa que estamos geonavegando, que me está ayudando a ubicarme donde estoy, pero es muy importante tratar de ver cuál es el margen de error que tiene, porque este margen de error puede ser a veces de 150 metros, y si estoy en una zona de montaña delicada, eso puede ser un montón, puede ser un dato poco útil, ¿no? O hasta engañoso, porque quizá me está mostrando una ubicación que está 50 metros al costado, y como les decía, estoy yendo por una quebrada y no por otra, etcétera. ¿Está bien? Bueno, algunas cuestiones. Cuando nosotros tenemos una atmósfera muy cargada, esto es en el paso de Jama, ahí en el límite entre Jujuy, pasando como para San Pedro de Atacama, digamos, en la cordillera, un día de muchísima tormenta, cerradísimo, es posible que yo prenda mi GPS en condiciones climáticas como esta, condiciones meteorológicas como esta, y no termine de recepcionar o le cueste mucho, o bien el margen de error que tiene, en este dibujito que veíamos acá, sea alto, me esté marcando un margen de error, no sé, de 25, 30, 40 metros, porque está conectando con dificultad con los satélites, porque las propias condiciones atmosféricas, mucha humedad y una tormenta, está muy cubierto, puede haber polvo de suspensión, etcétera, hacen que la recepción del dispositivo
no sea del todo buena, ¿sí? Entonces, atención con esto porque puede ser que nos limite. Otra cosa muy común, y esto es bastante obvio, pero digo, si yo prendo mi GPS en un sótano, no me va a dar la ubicación. Posiblemente encuentre serias dificultades para poder conectar con los satélites, ¿sí? Si yo estoy en algún tipo de celda de Faraday perfecta que limite por completo la transferencia de ondas, bueno, mi GPS va a estar como mudo. Va a aprender todo, va a tratar de conectar, pero no va a conectar con nada y no me va a saber decir dónde estoy, ¿no? Sin llegar a un caso extremo, como puede ser un sótano, un búnker debajo de la tierra, cuando nos movemos por geografías como la que estamos viendo en la foto, estos son unos cañadones muy lindos que están, si no me equivoco, es una de las comunidades que está circundante a las Salinas Grandes, tenemos como zonas muy cubiertas. Si nos imaginamos la bóveda celeste que veíamos en el dibujo, hay zonas que realmente están obstaculizadas por estos farallones, ¿no? Estas murallas de roca enormes. Entonces, ¿dónde vamos a tener mejor recepción del GPS? Y bueno, en una zona plana o en una zona más bien de altura, cuando yo estoy en un lugar por encima de la altitud promedio, no estoy en un lugar donde voy a poder tener buena visibilidad de esta bóveda celeste. Cuando estoy en quebradas, cañadones, pozos, vaguadas, bosques muy densos, puede ser que el GPS empiece a perder recepción. Casos como este son muy comunes, directamente es posible que acá no termine de conectar, ¿está bien? Y una cosa muy común que van a ver con el GPS, cuando nos encontramos en lugares como este, que tenemos, por ejemplo, un obstáculo, digámosle, una barrera, pero solamente de uno de los flancos, solamente de uno de los flancos, imaginemos que estamos pegaditos acá a estos paredones, esto es Ichigualasto, si no me equivoco, lo que vamos a ver en el GPS muchas veces es que encontramos como un flanco de la bóveda bloqueado, ¿sí? Por eso es muy importante chequear esta pantalla que nos indica cómo y con quiénes está conectando el GPS, ¿no? O sea, con cuántos satélites y en qué lugar están conectando para tratar de entender si está conectando. Si no está pudiendo conectar, bueno, tratar de solucionarlo, y si está conectando con un margen de error muy grande, tratar de ver si no tiene que ver con esto. Sería común, si nosotros estuviéramos pegadito a estos murallones, que el GPS solamente me conectara con satélites que están del otro lado, ¿no? Entonces, todo los satélites potenciales con los que podría conectar que están atrás del murallón, no los va a ver, no los va a poder conectar, ¿está bien? Eso es lo que pasa en un caso extremo cuando vamos por una quebrada de este tipo, ¿sí? Muy importante, esto, me lo había anotado para que no se me escape, calentar el GPS antes de entrar en las zonas más complicadas, en las zonas más jodidas de recepción. ¿Qué quiere decir calentar el GPS? Bueno, cuando yo llego a un nivel de conexión que tengo 35 satélites conectados y están todos a tope, están todos muy bien conectados, es más fácil que el dispositivo siga luchando por esa conexión una vez que me meto a una zona de fuerte pérdida de recepción como puede ser esta quebrada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo conecto bien, por ejemplo, en las Salinas Grandes, me conecto con 35 satélites y luego ingreso en esta quebrada, se me van a caer muchos de esos satélites, pero quizás subsisten algunos los mínimos suficientes como para poder geonavegar este lugar, ¿está bien? Capaz que no, capaz que directamente pierdo recepción, pero podría llegar a ser de que siga un poco con el envión de las conexiones viejas. Ahora, es muy probable que si yo traigo mi GPS, no sé, de Rosario, ¿no? Lo llevo apagado. La última vez que lo prendí es cuando fui a correr por la costanera en el río. O sea, el GPS quedó pensando que está en Rosario. Me bajo acá y lo prendo en esta quebrada y es muy probable que el GPS le tome muchísimo tiempo lograr ubicarse donde está y lograr conectarse, ¿está bien? Porque le estoy cambiando la ubicación de referencia y a su vez porque va a tener serias dificultades de recepción, ¿está bien? Entonces, la recomendación es cuando voy a entrar en estos lugares, entrar con el GPS caliente. ¿Qué quiere decir? Caliente es una expresión que se usa con el GPS con muchas conexiones, de manera tal de que, bueno, se me van a caer algunas, pero por lo menos ya estoy vinculado con un conjunto de satélites que con un poco de suerte van a continuar. Bien, el tema del error y la altura en el GPS, varios de nosotros seguramente alguna vez hemos ido a una montaña, no sé, vamos al Tres Cruces, ¿no? Que tiene una altitud marcada por el IGN, no me acuerdo, 6.760 metros, una cosa así, más o menos. Tiene una altitud medida con mucha precisión por un organismo que se dedica, entre otras cosas,
hacer esas mediciones lo más precisas posible, pero cuando nosotros llegamos a la cumbre, si tenemos esa bendición de poder llegar, quizá nuestro GPS nos marca otra altura. Muchas veces nos marcan un poco de más, o a veces bastante de más. Y nos ponemos contentos, porque de repente nos marcó que tenía 6.800, y decimos, acabo de descubrir un 6.800 nuevo en Argentina, y acá nos sacamos la selfie con la foto de GPS que dice 6.802 metros, y bajamos diciendo de que estuvimos en un 6.800 y qué sé yo. Bueno, perfecto, está bárbaro, no hay problema. Cada uno es feliz con lo que puede, pero es importante tener en cuenta esto, que el modelo con el cual los GPS mayormente construyen los datos es ese modelo elipsoidal que vimos en la clase pasada. También es un modelo, no es la realidad concreta, y no es el modelo del geoide, que es otro modelo eventualmente, ¿sí? Y por lo general, ese funcionamiento del GPS aumenta el margen de error con la altitud. ¿Está bien? Los GPS de mano, los GPS que tenemos en los celulares, tienden a arrojar más error altitudinalmente hablando que en términos de coordenadas, ¿sí? Entonces, ese error que tengo en superficie de más o menos 5 metros, cuando estoy subiendo a un nevado, estoy subiendo al nevado de Cachi, que es muy alto, el nevado de Cachi tiene 6.380 metros, altura oficial, si no me equivoco, y no sería raro que me marque 6.400, 6.393, ¿está bien? Y ese error, mucho más grande en la altitud, tiene que ver con que directamente está influyendo el modelo que está de trasfondo, ¿no? Entonces, ojo con la altitud del GPS. Normalmente nosotros no nos guiamos tanto por altitud, nos guiamos más por el lugar en el que estamos, pero como para tener en cuenta que ese error está presente. Bueno, de los viejos dispositivos de mano, yo antes a estas partes le dedicaba muchísimo tiempo, creo que no tiene tanto interés. Garmin quizás es una de las marcas más difundidas, pero para nada es la única. Tenemos Magallon, tenemos Lowrance, hay dispositivos muy interesantes, alternativos. Bueno, y algunos tienen la capacidad de conectarse con una constelación, otros con varios, etcétera, ¿no? Una única cosa de marcar acá es atención al uso de baterías o pilas, atención. Yo creo que la gran limitación que siguen teniendo los celulares es la dependencia de las baterías, la dependencia de un cargador, de poder cargarlo cada tanto. ¿Tenemos los cargadores portátiles? Sí, por supuesto, hay formas de ir subsanándolo. Los GPS muchos de ellos tienen la gran ventaja de poder funcionar con pilas alcalinas, con lo cual podemos llevar ahí unos cuantos blisters y sabemos que tenemos asegurado para capaz que 15 días de travesía, junto a las pilas, después las traigo, las deposito donde corresponde, no genero basura, y tenemos asegurado el flujo, ¿no?, de información con este dispositivo receptor. Atención a ese tema, el tema de pilas o baterías. Si se les ocurre comprar un GPS, chequeen bien si esa pila, yo creo que es conveniente que funcionen a pilas. Y una recomendación paralela, atención al tipo de pilas. Yo, por ejemplo, tengo un Garmin Vista HCX, un modelo viejo, tipo este que está acá arriba. No sé si se llega a ver ahí con el mouse. Y es un modelo, es bueno, se la banca, tiene muchísimos golpes y es muy fiel, lo tengo hace 15 años. Cuando lo compré era hermosísimo, era como muy nuevo y todo, ahora ha quedado un poquito viejo. Pero es un modelo que yo digo que es mañoso. Si uno les pone, por ejemplo, las pilas, ¿vieron las Everready y las Everready que son negritas, que tienen como el gatito rojo? O son rojas, tienen el gatito negro, no me acuerdo ahora bien. Que son pilas buenas, pero no son las típicas pilas alcalinas, las Duracell o las Energizer. El GPS no prende. O la otra vuelta, hice la prueba en vivo acá el año pasado con pilas Barta y no prendía. Eso tiene que ver con el tipo de pilas, sobre todo con las que no va a funcionar, son con las pilas que venden en el tren Roca o a la salida de las estaciones de tren, que son pilas chinas, ¿no?, de muy baja calidad, porque muchos GPS demandan un tipo de flujo de energía alto, constante, parejo, que cuando le ponemos estas otras pilas no lo tienen, ¿sí? ¿Por qué le dedico un minuto de la clase a esto? Porque pasa que a veces uno va armando una expedición, tengo el GPS cargado, tengo los tracks, tengo los puntos, tengo todo, y me voy a una localidad muy pequeñita, por ejemplo, Tolar Grande en Salta, o por ejemplo, El Toro en Jujuy, o por ejemplo, Lagunillas de Farallón, y voy ahí a querer resolver el tema de las pilas, y quizá no consigo estas pilas. Quizá no consigo pilas Energizer o pilas Duracell, o muchos necesitan pilas recargables de estas de litio, y voy a tener un problema, porque quizá en esos lugares no lo puedo resolver, ¿sí? Entonces, atención a eso, a probar las pilas antes con el GPS. Bueno, vamos con algunas de las funciones que tienen los GPS. Esto vale tanto
para un GPS de mano tipo Garmin. Este es el mío, no sé si es mi mano eso o no, pero... Ah, no, no es el mío, es muy parecido. Pero vale también para los teléfonos celulares, con algunas aplicaciones que vamos a ver luego. Bueno, y tenemos dos grandes funciones, ¿no? Lo que es marcar el waypoint, que básicamente un waypoint lo veíamos en la clase pasada, waypoint o POI, point of interest, o place mark, o punto de ruta, o como se lo llame, es marcar un punto que va a constar de una latitud, una longitud y una altitud mayormente, y nos va a servir para marcar cosas en terreno, ¿no? Nosotros ya sabemos que vamos a estar llegando a terreno con un montón de información cargada en nuestro GPS y en nuestras cartas, si es que llevamos cartografía, producto de todo nuestro trabajo previo de planificación, armado de cartografía, diseño de la ruta, de la bitácora, todo lo que vimos en la clase pasada. O no, o vamos a mano pelada, como le gusta a alguno, a que la montaña lo sorprenda, perfecto. Hay que saber mucho, hay que tener mucha experiencia en montaña, pero digo, si vamos con nuestra planificación, llevaremos en nuestro GPS puntos, tracks marcados, alguna referencia en la carta, perfecto. Pero luego en terreno nosotros podemos agregar cosas adicionales, ¿sí? Quizá estoy haciendo un porteo, no sé, estoy en Nido de Cóndores y voy a salir con Camuapa, estoy, no sé, en Cuesta Blanca, al Mercedario, y quiero subir a algún campamento un poco más alto, pero no quiero quedarme a dormir, no quiero ya quedarme a una altitud de 5.000, 5.400 metros, no sé, la Hollada. Entonces subo mi equipo, lo dejo y regreso a dormir a una altitud menor, ¿está bien? Entonces, bueno, si quizás subo y monto la carpa, dejo el equipo adentro, no hay problema, porque luego al otro día, o cuando sea que regrese a ese lugar, voy a ver la carpa, si tengo suerte y el viento no la voló, y no va a haber problema. Pero si quizás dejo un equipo y puede ser que caiga una nevada o lo que sea, es muy buena idea marcar un punto, marcar un waypoint en GPS, de manera tal de que cuando regrese, si quizá no es tan evidente a la vista, lo puedo ubicar por geoposicionamiento de ese punto, ¿sí? O de repente voy encontrando otras cosas. Encuentro una vertiente, un lugar donde puedo cargar agua, entonces ya me la anoto para la vuelta, para no cargar agua de más, porque sé que en ese lugar voy a poder recargar mis cantimploras, mis caramañolas, ¿sí? O si estoy haciendo un trabajo científico-técnico, puedo marcar un hallazgo. Encontré un elemento específico, no sé, de arqueológico, o una especie vegetal, o una asociación vegetal que me llama la atención, que me resulta pertinente marcar. La marco y luego esa información la voy a poder abordar en gabinete, la voy a poder ver en el GPS mientras geonavego la zona, pero a su vez también la voy a poder laburar luego en gabinete. Identificar nuevos elementos encontrados en terreno, un punto de reserva, un punto de porteo, agregar un punto a una pierna. Esto de pierna es medio raro, pero, o sea, la idea de un pedacito de ruta, ¿no? Yo voy del punto 1 al punto 2 y de repente del punto 1 al punto 2, ese dibujo es muy rústico porque hay una quebrada, entonces necesito marcar un punto 1 bis que me esquive esa quebrada, entonces quizá me sirve marcar ese waypoint. Y después, para quienes trabajan en campo, quienes trabajamos en campo, muchas veces vamos con la combinación entre marcar el punto, sacar una foto y tomar algún tipo de nota de registro, ¿no? Marco un punto, le saco una foto, pongo vertiente de agua y ahí tengo foto, punto y nota. La nota es vertiente de agua, ¿sí? Eso algunas aplicaciones, como las que vamos a ver ahora al final de la clase, lo permite hacer todo en el momento. Saco la foto, marco el punto y todo, sin necesidad de usar varios dispositivos. Históricamente uno sacaba la foto, que no tenía GPS, anotabas el número de foto, marcabas el waypoint y anotabas el número del waypoint. Entonces ibas con un GPS, una cámara, un cuaderno, viromes, etc. ¿Sí? Eso ha cambiado mucho. Bueno, ¿cómo es el tema del traqueo? El track es un camino, el track es como vimos en la clase pasada, es una secuencia de puntos ordenados, son puntos georreferenciados, ¿no? Con latitud y longitud y altitud, que están ordenados secuencialmente, ¿no? Un camino en el GPS no es más que un conjunto de puntos que sabemos que el 1 viene primero que el 2, después viene el 3, el 4, etc. ¿Está bien? Entonces, el GPS tiene una función que es traquear. Básicamente vos apretás un botón y empieza a registrar por dónde te moves. Uno luego lo va a ver como una línea, un camino, un recorrido. ¿Sí? Decís, mirá, por acá vinimos, por acá no vinimos. Pero bueno, el traqueo también tiene sus chistecitos. El traqueo es regulable porque en definitiva lo que está registrando el GPS no es una línea, un recorrido constante, sino es una secuencia de puntos. Entonces yo puedo regular el traqueo según el intervalo. También yo puedo hacer que marque muchos puntos, con lo cual el camino va a ser muy preciso, muy marcadito, con mucho detalle, o puedo poner que ponga pocos puntos, que marque pocos puntos, con lo cual el camino va a ser más rústico, me va a marcar como las grandes tendencias,
pero no va a tener tanto detalle, ¿sí? Y ese intervalo lo puedo regular o por distancia o por tiempo. Algunos GPS no lo permiten, pero muchos te permiten regularlo por tiempo o por distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo decirle, bueno, cada 10 metros marco un punto, entonces el GPS cuando se aleja 10 metros va a ir marcando a cierta distancia y me va a ir dando un camino con cierto movimiento, o puedo decir que lo haga cada cierto tiempo, ¿está bien? Entonces marca un punto y hace tac, y al rato marca otro y hace tac, ¿está bien? O puedo poner que marque mucho, entonces el GPS va a ir marcando tac, 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 conforme me voy moviendo, ¿sí? Yo no lo veo, pero el dispositivo está registrando esas ubicaciones. Bien. Por supuesto, un intervalo con mayor frecuencia va a grabar muchos detalles del track, muchos detalles de mi camino, pero me va a tender a llenar la memoria del dispositivo, y esto vale tanto para GPS como para celulares, más rápido, ¿está bien? Cuanto mayor frecuencia. La otra vez estábamos en un curso que hicimos ahí en Salta, en La Puerta, y hicimos algunas pruebas ahí con algunas aplicaciones, y yo insistí un montón, le digo, che, no se olviden de apagar el registro de track, porque si uno se lo olvida y no volviste a abrir la aplicación, en una semana quizá, se va a demorar obviamente, pero en una semana quizá te colapsó la memoria del celular, porque fue grabando un track interminable de kilómetros y kilómetros, y bueno, y fuiste acá, y bueno, se terminó llenando, ¿no? Entonces, ahí uno de alguna manera evalúa si a mí me conviene darle mucho detalle o poco detalle. Si estoy en una zona simple, llana, que veo hacia dónde voy sin tanta necesidad de GPS, voy a poner una frecuencia muy baja para que no me cargue la memoria rápidamente. Ahora, si estoy en una zona muy técnica, muy compleja, que estoy buscando un paso, una vía de ascenso, es muy importante que ese registro tenga mucha precisión, de manera tal de que cuando regrese, esté bajando, por ejemplo, o bien le comparta ese track a un colega que va a querer hacer esa ruta con ese nivel de complejidad, pueda ir con exactitud a donde lo estoy marcando, ¿está bien? Y siempre es importante complementar el track con algún punto, por las dudas, ¿sí? Bueno, y acá decimos, muchas veces vemos el track de un señor, una señora que estaba ahí haciendo trekking, ¿no? Y bueno, y marcó su camino, y bueno, fue subiendo por esta cornisa, esta especie de filo extremo, fue subiendo ahí con su bastoncito de trekking, y de repente baja su GPS y nos muestra un track bastante preciso, que decimos, bueno, más o menos, está medio chueco, pero más o menos va por donde intuimos que va, cuando luego lo miramos, por ejemplo, en Google Earth. ¿Está bien? Y aparece otra persona que quizá iba al lado o iba atrás de la persona 1, la persona azul, y era la persona naranja, y de repente cuando vemos el track de la persona naranja nos marca esto, y decimos, che, pero ¿cómo puede ser esta persona que fue saltando de peñasco en peñasco? Se tiene que haber caído. Acá algo anda mal. Bueno, y es muy simple, obviamente, lo que venimos diciendo. En el caso 1 es como que marcó 7 puntos en este recorrido, además tuvo la suerte de que marcó los puntos justo en los ángulos de cambio de dirección, entonces con lo cual el camino quedó muy bien circunscripto, quedó muy bien demarcado en terreno, mientras que la señora, el señor naranja, marcó solamente 4 puntos y tuvo la mala suerte que, por ejemplo, el ángulo que está marcado con el número 3 o el número 5, no los capturó y les quedó un track un poco rústico, ¿sí? Bueno, ahí insisto con esto, ¿no? Depende un poco de nuestras necesidades. Si lo que estamos es pedaleando por la pampa y vamos por caminos rurales que tienen 25 metros de ancho, no hace falta tanto detalle, pero si andamos investigando, explorando alguna zona, puede ser que esté bueno tener como mayor detalle. Esto es una ruta que sale de Tilcara. Nosotros con la universidad, con la facultad, tenemos ahí una sede muy, muy hermosa que queremos muchísimo en Tilcara, siempre la menciono. Y tenemos, bueno, la bendición de ahí de algunas serranías, no tan altas. Está el Cerro Sucho, tiene 5.030 metros, y algunos otros cerros de alrededor de 5.000 metros de la zona. Hay una vía de acceso principal que es por el poblado, se llama Casa Colorada. Y acá más o menos se llega a ver el dibujo de la ruta, si tienen un poquito de voluntad, lo van a poder identificar. Está bastante marcado el camino cuando uno va. Con esta imagen a lo lejos, es una representación 3D en Google Earth, se ve un poco el camino, ¿no? Entonces, hice la prueba el año pasado, que fui caminando solo para esta zona, subí con el traqueador con una frecuencia máxima, o sea, tratando de que registre el máximo de detalle, y me marcó esto, por ejemplo. ¿Está bien? Máximo intervalo, o sea, hay un punto tras otro, con una diferencia temporal, ¿no? Cada tantos segundos me marcaba un puntito. Obviamente me llega más rápido la memoria, pero me marcó esto. Acá van a ver como que hay algunas diferencias, como por ejemplo, esa curva parece que la marcó mal. En realidad lo que hay son como unos atajos que uno va
para no hacer el camino tan largo por donde suele subir el ganado, por ahí uno va cortando por algunas diagonales, ¿no? Pero la verdad es que el track está marcado con mucho detalle. Y luego al regreso lo hice con el mínimo intervalo, y lo que me marcó fue esto, ¿está bien? Entonces, grosso modo, los dos van para el mismo lado, no es que si lo pongo con el mínimo intervalo me va a marcar el track subiéndome un cerro que no fui. Por supuesto va con la misma tendencia, pero pierde mucho detalle, ¿no? Sobre todo ángulos de las curvas, detalles de las cornisas, ¿sí? Entonces, imaginando el ejemplo, por eso lo puse en naranja y azul, como para que se parezcan a nuestros dos trequineros de este esquema, hay algunas zonas, por ejemplo, de curvas que se han perdido, ¿no? Y si esto fuera quizá un bosque, o si quizá fuera una superficie mucho más escarpada, podría ser complicado que quien viene atrás tratando de usar mi track pueda tener como algún problema ahí de perderse un poco en terreno, dar una vuelta de más, ¿está bien? Otra cosa interesante, quienes han usado GPS quizá van a ver esto cuando lo bajan, que no es más ni menos que la flotación del GPS cuando está con un intervalo temporal, ¿sí? Cuando yo tengo acomodado mi GPS para que tome un punto cada X minutos, X segundos, quizás ni lo sé y simplemente lo está haciendo, que es lo más probable, y bueno, y llegué, esto es el campo alto para subir al volcán Kewar, está a 5.400 metros más o menos, y bueno, yo acá llegué cansado y me olvidé de apagar el GPS, me lo olvidé de apagar por un rato, ¿no? Mientras preparamos unos mates, qué sé yo, quedó el GPS prendido. Claro, y uno dice, bueno, pero ¿qué hiciste acá? ¿Te volviste loco y empezaste a correr en círculos como una hormiga que la están apuntando con una lupa? No, yo estaba quieto y el GPS estaba dentro de la mochila o estaba al costadito de la carpa. ¿Qué es lo que sucede acá? Que el GPS tiene una flotación, que son estos márgenes de errores, conecta, desconecta con un satélite, mejora, empeora un poquito, y como tiene un registro temporal, aunque el dispositivo no se movió, el dispositivo de recepción está quieto, es como que va marcando como si estuviera flotando, ¿sí? Como si fuera un mono en el espacio exterior flotando un poco ahí en el limbo, ¿sí? Esto, por supuesto, no es que hubo un movimiento, sino que hay una flotación típica. Esta es una buena manera de ver si el GPS lo tengo configurado con una frecuencia temporal. Normalmente esto después, cuando lo pasamos en limpio, con algún programa lo depuramos, sacamos todas estas manchas que ocupan mucha memoria y proveen información poco relevante, ¿no? Entonces simplificamos todo eso, dejamos únicamente el punto de campamento y luego los tracks de ascenso, descenso. Bien, bueno, ahí está un poco un detalle, ¿no? Bueno, y viene un poco el debate, cómo usar el GPS de navegación, cómo geonavegar en terreno, válido para GPS de mano, Garmin, técnicos de esto, como para un celular, y ahí decimos, bueno, podemos seguir puntos de referencia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me armé mi ruta en Google Earth, o bien me pasó Marcelo su ruta ahora cuando va a los 6.000, entonces me llevo ahí como unos puntos. Por supuesto, pregunto, averiguo, ¿no? No me tiro a lo loco, pero voy siguiendo puntos. Estoy en el punto 1 y tengo que llegar al punto 2 que está, invento, a 500 metros. Entonces, ¿cómo uno el punto 1 con el punto 2 que está a 500 metros? Tengo que resolverlo en terreno. Perfecto, ¿no? Hay algo ahí que voy a tener que ir resolviendo en terreno. Otra es seguir una ruta. Yo ya puedo automatizar, esto la verdad que yo lo recomiendo mucho, no le termino de entender el sentido, pero yo puedo automatizar esa secuencia de puntos de manera tal de que me lo geonavegue el dispositivo. Más parecido a cómo funciona un GPS de auto, que te dice, dobla para acá, seguí para allá, solamente que en terreno, ¿sí? La verdad es que para hacer eso más vale seguir la secuencia de puntos e ir uno interpretando para dónde hay que ir, ¿no? Y lo que para mí termina siendo más preciso, aunque no, muchas veces totalmente innecesario, pero digo, puede ser muy preciso, estoy en zonas complicadas, es seguir un track, ¿está bien? ¿Qué quiere seguir el track? ¿Qué quiere decir seguir el track? No quiere decir que pongo el track back, como para que me lo navegue, ¿no? Y voy arriba siguiendo, no. Simplemente tengo el track puesto en mi visor, lo tengo como guardado, y voy caminando y voy siguiendo los puntos, el 1, luego el 2, luego el 3, pero el track me sirve un poco de orientación de por dónde posiblemente vaya el sendero o vaya la ruta más viable, ¿está bien? Entonces, si yo estoy caminando entre el punto 1 y el punto 2, y voy, no sé, encaro, por ejemplo, una quebrada, y me doy cuenta que ese track que llevo de referencia se me está alejando a 30, 40, 50 metros, quizá prendo la alerta, porque puede ser de que esté intentando unir el punto 1 con el punto 2 por una vía que quizá no sea la mejor, o quizá descubro otra vía mejor, no lo sé, pero digo, por lo menos lo estoy intentando unir posiblemente por una vía que no fue la vía por la que lo unió la persona que registró el track, ¿bien? Que pudo haber sido yo mismo o un tercero, ¿bien? Como siempre, cuando seguimos un track ajeno,
Bueno, hay que mirar muy bien quién nos provee ese track, ¿no? Y yo recomiendo enfáticamente antes de ir a campo, bajarlo, mirarlo en Google Earth, cruzarlo con imágenes satelitales y ver que ese track no se parezca al del señor naranja, que estaba hecho así, de una manera muy grosera, que luego cuando vamos en terreno nos llevemos una sorpresa. Me parece lo más pro, lo más preciso, en caso que lo necesite, es armarme una buena nube de puntos de referencia con Google Earth, con lo que sea, y armarme un track, que luego yo voy a seguir como guía, ¿está bien? Y en terreno voy ajustando y si un lugar me gustó más, iré por ese lugar, pero llevo un track como de guía. No es que el GPS me va a llevar de manera automática por ese track, sino que lo voy a tener como una especie de referencia. Yo elijo si me alejo o no del track, como elijo si me alejo o no de los puntos, ¿está bien? Esto remite mucho a la clase pasada. Bueno, ¿qué tenemos en GPS? Tenemos celulares, tenemos los GPS estos de mano. Esto, la verdad que en el último año como que me han logrado convencer. Yo era muy fanático de los GPS de mano, pero la verdad que no sé, chusmeo y un GPS bastante modesto, salen 500.000 pesos, 700.000 pesos, 1.000.000 de pesos, un usado de los más viejos está 200.000 pesos, o sea, se ha terminado transformando en algo bastante costoso, con lo cual el tema de los teléfonos es una opción, me parece, muy importante como que a tener en cuenta. Ahora, repasemos un poco estos dispositivos caros, digo, porque alguno lo puede tener o de repente en los equipos de investigación suele haber alguno de estos. Tenemos un conjunto de pantallas que podemos decidir qué pantallas instalar o no, lo vamos como personalizando, customizando, como se le llama. Esto no le voy a dedicar tanto tiempo. Estas son mis pantallas, ven ahí lo rayado que está, pobrecito, herido. Bueno, la pantalla del derivador, del conector de satélites, que nos muestra la bóveda celeste donde están los satélites, el mapa propiamente, hay una pantalla que es propia como de la navegación de rutas, que no nos va a interesar tanto, pantalla de brújula, salida y puesta del sol, el track log, una especie de síntesis de recorrido, ¿no? De cuántos kilómetros hice, cuántas horas en movimiento, ascenso total, cuántos kilómetros, etc. Bueno, y ahí uno puede ir eligiendo qué cargarle. Hay que recordar, calibrar bien el GPS, que eso se hace dibujando un 8 con el GPS prendido, los dispositivos mismos los guían, y configurar bien las unidades de medida, no sea cosa que esté mirando yo la distancia en millas o la altitud en pies, y de repente se me genera una confusión ahí, y no tenemos muchos más. Para tener una idea, este es el modelo que tengo yo, que uso. Tengo dos, que no es muy viejo ya, pero este es el que uso. Por ejemplo, este modelo permite guardar 1000 puntos, 1000 waypoints. Normalmente uno dice, bueno, ¿cuántos puntos grabás en una expedición? Y te llevas, si sos muy obsesivo, te llevas 100 entre los campamentos, picos, quebradas, marcas de agua, vertiente, esto, lo otro, y volvés de campo con, no sé, 30, 40 puntos más, ¿está bien? O sea que, por lo general, la cantidad de waypoints, de puntitos que podemos marcar, es más que suficiente, ¿sí? Nos permite, por ejemplo, este modelo que es viejo, digo, es muy modesto, nos permite grabar 50 rutas, nos permite grabar 20 tracks, ¿no? Los tracks estos que vamos caminando, que va registrando. Cuando lleno mi track recorder, que se llama, como la cintita de carga, puedo guardarlo y seguir en otro. También puedo hacer eso 20 veces. Y cada track permite grabar 10.000 puntos. Hoy a la mañana chequeé, por ejemplo, una expedición que hice hace, no sé, 2 años más o menos, para unas lagunas que están para la zona del Huracatao. Tirón bastante largo, como de ida y vuelta, debe haber sido como 40, 45 kilómetros, con el track puesto con un buen intervalo de registro, y tenía 7.800 puntos. O sea, toda esa ruta de ida y vuelta de 40 y pico de kilómetros, con un intervalo de mucha precisión, me levantó 7.800 puntos. Lo que quiere decir es como que, por lo general, con un track estamos bastante bien para hacer lo que solemos hacer. El teléfono, la capacidad es mucho mayor, a expensas de nuestra memoria. Así es como cuando no filtramos las imágenes que nos mandan en los grupos de WhatsApp y en un fin de semana nos colapsa el teléfono. Perfecto. Bueno, y esto además admite tarjetas micro SD. ¿Qué otras cosas más tenemos? Bueno, un montón de cuestiones. Tenemos, no sé, de los que les gustan las GoPro, las 360, entonces un montón de chiches y cosas. Son todas más o menos caras. En su momento era todo un boom. Las cámaras estas, las Coolpix, por ejemplo, que uno sacaba la foto y al sacar la foto nos marcaba
la orientación de la foto y nos marcaba la ubicación y la altitud, ¿no? Y nos marcaba un poco el horizonte. Era buenísimo, vos sacabas una foto y la sacabas perfectamente calibrada, ¿no? O sea, en sentido del horizonte te quedaba bien plano y sabías la altitud, hacia dónde apuntaba la foto y la ubicación, luego lo levantabas con Google Earth para trabajar, estaba muy bien. Hoy por hoy con el tema de celulares, la verdad es que creo que no vale la pena invertir en este tipo de cámaras, son sumergibles, tienen otras cosas, pero creo que lo de los celulares es impresionante por ese lado. Y después hay otros dispositivos que ya no tienen que ver con necesariamente con la ubicación en terreno, con la orientación en terreno, con la geonavegación, sino con poder comunicarnos, poder mantenernos comunicados. El celular con señal en la punta de algún cerro es una opción, cada vez hay más puntos de recepción de señal de celular, pero bueno, tenemos también ahí los handys, handy que se conecta de handy a handy, ¿no? Entonces ahí es útil, por ejemplo, cuando estoy en una cordada que por ahí tiene cierta distancia, o por ahí voy con una movida un poco más grande y tengo un campamento base y alguien se queda en ese campamento base, puedo con el handy hablar directamente con esa persona o con los miembros de la cordada que viene atrás o que va arriba, que está 4, 5, 10 kilómetros más arriba. Un handy de los comunes, de estos Motorola, que uno puede comprar, no sé, a un precio bastante económico, tiene un alcance de hasta 20 kilómetros, por ejemplo, en lo que se llama cima-valle, ¿no? Desde una zona alta hacia una zona baja, la recepción puede ser de hasta 20 kilómetros, la verdad que no está nada mal, uno por ejemplo lo usa 5, 6, 10 kilómetros entre cordadas, está bien. Luego, por supuesto, tenemos teléfonos satelitales hace muchísimo tiempo, tenemos todo el mundo de los spots que van registrando, también allá hay algunos que permiten mandar mensajes, estos van atados a un plan, con lo cual hay que pagar ahí mensualmente o anualmente una alícuota para poder usarlo, pero súper interesante. Digo, si va uno solo a subir al Cerro Tres Picos, no sé si me compraría un spot, pero si soy guía de montaña, guía de trekking, guía de turismo, o soy cabeza de un equipo de investigación de CONICET o del INTA o de lo que sea, y tengo que trabajar en zonas de montañas con becarios, con personal de apoyo, lo que sea, no está mal tener alguno de estos elementos porque son muy útiles ante emergencias, son muy útiles como para facilitar, por ejemplo, una evacuación o un rescate. Y siempre recordar las cosas más básicas como las teclitas del SOS para poder hacer una señal con una linterna o algo por el estilo. Bueno, y ya medio promediando, vamos bastante bien. La Habitat, esto ya es una invitación y una cosa, si se quiere, un poco nostálgica y romántica de otras épocas de la montaña, pero yo creo que es lindo llevar a la montaña, sea frente a finalidades recreativas, deportivas o alguna cosa más científica, técnica, poder llevar ahí un cuaderno de notas como para anotar cosas, puntos claves, impresiones que nos va dejando ese recorrido, esa geografía. A veces vamos marcando datos ambientales, quizá porque me interesa, porque, no sé, soy botánico, entonces tengo que registrar los datos de temperatura, pero quizá me interesa simplemente registrar a la noche cuánto frío hizo, en qué año, para después cuando armo mi relato de montaña poder tener ese detalle, etcétera, ¿no? Y reflexiones, notas, es importante ahí llevar siempre algo como para anotar papel y lápiz, ¿no? Bueno, carga del GPS de mano, de los GPS de Garmin, esto lo voy a pasar. Hay por lo general cuando uno compra un GPS, ya nos viene con algún programita, que suele ser el MapSource o el Basecamp. Pero después hay un montón, los que somos viejos usamos el Oxy Explorer, por ahí si hay alguien de mi edad en el auditorio se va a reír. Pero bueno, después hay una infinidad de plataformas que son gratuitas, que sirven para cargar y descargar el GPS, básicamente, ¿no? Importante esto, que el GPS uno no lo podés abrir, históricamente estos Garmin y esto, desde la computadora, no es que entrabas a escritorio, dispositivo GPS, copiabas y bajabas los puntos. Se necesitaba algún tipo de programa de transferencia, ¿no? Algo para transformar lo que ves en Google Earth en un dato cargable en el GPS y viceversa, lo que ves en el GPS en un dato descargable y luego visualizable en el Google Earth, ¿no? En esto no nos vamos a meter, los dejo acá como una especie de pequeño tutorial, que en todo caso si a alguien le interesa, después lo vemos sin problema. Creo que hasta tenemos ahí algún tutorial grabado el año pasado de esto. Es muy simple, básicamente uno va a armar algún tipo de base, la vamos a levantar en alguno de estos programas y la vamos a transferir al GPS, o el camino inverso, ¿no? Vamos a conectar el GPS, vamos a extraer lo que el GPS trajo en ese registro, lo vamos a abrir en alguna de estas plataformas, en alguno de estos programas, y luego de ahí lo exportaremos para visualizar en algún programa más intuitivo, como puede ser Google Earth o Google Maps, ¿sí?
Por supuesto, esto para quienes son expertos en el uso de QGIS u otros programas de manejo de geodatos, bueno, es una cosa arcaica lo que estoy diciendo, ¿no? Muy simple. Otra cosa interesante que he encontrado en ocasiones que es útil, por ahí para la gente que no hace tanto montaña y que tampoco tiene tanto interés en meterse en eso, es armar datos, armar mapas, levantar tracks, puntos o lo que sea, y compartirlos a través de Google Maps. ¿Sí? Google Maps tiene la gran limitación de que no funciona si no tenemos, por lo menos, de no mediar algún otro tipo de artilugio, en alguna aplicación extra o lo que sea, o descargando los mapas, pero de no mediar, si lo prendo así de sopetón, sin haberlo previsto, si no tengo señal de celular, señal de telefonía o de Wi-Fi, estos mapas no van a estar disponibles. Pero si lo que yo estoy haciendo es un trekking periurbano, subo a los cerros que están frente a mi, no sé, estoy en Jujuy y voy a subir un poco ahí por las serranías que están pegadas a la ciudad, que sé que tengo buena recepción de señal, puede ser una alternativa simple. Lo que voy a hacer ahí es armar algún tipo de base en Google Earth, como vimos en la clase pasada, luego lo voy a guardar, lo voy a subir, estoy diciendo la forma más práctica, no lo voy a subir a alguna carpeta de Drive que pueda compartir. Esto está en los links que tenemos, pueden probar de hacerlo y van a ver que funciona, es muy simple. Y luego desde Google Maps voy a poner una opción que es crear mapa, dentro de la solapa mapa. Acá lo estoy viendo con ordenador, pero con el celular es lo mismo, tengo que buscar ahí la solapa de mapa, que es esta primera que aparece, la que está arriba, y la de crear mapa luego, y voy a ir a levantar esa base, que la tengo en KML, por ejemplo, que es una de las extensiones que me provee Google Earth, lo inserto y lo voy a ver. Este es un ejemplo que usamos con el Tujle, que es, en definitiva, la ruta o parte de la ruta que usamos mucho como ejemplo en la clase pasada, y lo que tengo que ver es de compartirlo, manejar el acceso como cualquier otro documento de Drive, y lo voy a poder ver en Google Maps. El del Tujle no serviría porque no habría señal, sería un problema. ¿Se escucha bien ahí? Porque tengo acá un comportamiento medio raro del celular. Sí, se escucha bien. Bien, bueno, perfecto. No sé qué pasó con el celu que se me desconfiguró un poquito. Perdón. Bien, perdón. Bueno, digo, y acá, por ejemplo, yo les dejo como siempre la presentación. Si hacen link a este mapa, van a poder abrir este mismo mapa que estamos viendo acá. ¿Sí? Está hecho muy simple, en un ratito uno arma una base en Google Earth, lo guardamos, lo subimos a un Drive, nos metemos a Google Maps, vamos a crear mapa, levantamos ese dato que tenemos guardado en algún lugar del Drive, tenemos que decirle al Drive que lo permita compartir, que lo haga público, o bien pasarle el acceso a las personas que queremos que vean ese mapa, y lo usamos simplemente. El gran problema, como ya hicimos, es sin señal de telefonía o datos de Wi-Fi, estamos al horno. Vamos a ver los puntos, porque eso se va a ver con un mapa en blanco de fondo, pero no nos va a decir nada de nuestra ubicación. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a poder ver que hay unos puntos, hay una línea, pero no vamos a saber si estamos en ese lugar o en otro. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos un punto. Y con esto vamos cerrando la parte de la clase, la primera parte. Nos va a quedar un ratito, a las 8 hacemos ahí ese tutorial para los que se quieran quedar. Y vamos con 3 aplicaciones, que la verdad que me da una alegría muy grande porque son 3 aplicaciones que he descubierto y empezado a utilizar con la verdad, con mucha sorpresa, y me ha resultado particularmente útil, que son recomendaciones de la tanda de alumnos del año pasado, algunos de los cuales siguen estando acá presentes y algunos de los cuales son hipercalificados en estos temas, mucho más que yo, ¿no? Por algo también están dando recomendaciones tan buenas. Pero bueno, de todo lo que hay, porque realmente como que las opciones son interminables, me quedé con estas 3 porque son 3 aplicaciones que, de nuevo, no nos financia GPS Test ni ninguna de las otras aplicaciones, es simplemente una opción, una sugerencia, y hay otras. La otra vuelta hablaba con un colega antropólogo de Salta y él me recomendaba una 4ª, y tenemos ahí pendiente una charla para ver. Seguramente puede ser que haya algunas otras mejores, pero bueno, es una sugerencia de 3 aplicaciones que funcionan bien, son gratuitas y son muy útiles. ¿Sí? Esta nos la recomendó Marcelo de La Rioja, creo que no está conectado este año. No sé si te acordabas, Marce Vázquez, de esto que él en el momento en el grupo de WhatsApp empezamos a compartir. La verdad que la estuve usando todo el año, es impresionante. Es una aplicación muy simple, muy livianita, que para mí lo más hermoso que tiene es que te permite conectar con
todas las constelaciones que estuvimos nombrando, la GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, y ver bien cómo te estás conectando y con qué te estás conectando, ¿no? Y además, bueno, te da brújula, cuenta kilómetros, te da un montón de otras cosas, pero me parece como muy piola cómo te clarifica dónde estás en términos de conexión, dónde estás en términos de conexión con la bóveda celeste. Esto con otras aplicaciones no lo encuentro tan intuitivo y tan a mano, ¿no? Hay varias que lo tienen, pero no tan intuitivo como esta. También me parece que eso como está muy bien. No es una aplicación, me parece, particularmente buena para geonavegar, sino que es una buena aplicación para saber cómo estoy respecto a la conexión con los satélites, ¿no? Que el margen de error que estoy teniendo, etc. Y tiene una cosa que me pareció muy simpática, que tiene un corrector del modelo elipsoidal al de geoide. Nada, es un chiche, no creo que le vaya a cambiar la vida a nadie, pero lo he probado en alguna cima de montaña, no sé, de 5.000, 5.000 y pico, y al aplicar la corrección por modelo de geoide, se parece más, ¿no?, a la medición real que por ahí hace el IGN, y te tira una unidad como más precisa, y uno puede jugar ahí un poco con eso. Entonces, cuando estamos en la cima del Nevado de Cachi y nos marca 6.400 metros y estamos muy felices porque subimos al Nevado de Cachi más alto que nunca, aplicamos este y lo baja 6.380 y nos baja la realidad y nos ubica un poco en la altitud. Este ya lo dejo, o sea, si alguien tiene, no tiene el sistema Android, sino otro sistema, puede ser que no esté disponible. En todo caso, ahí escríbanme que tengo algún otro alternativo muy parecido, no me acuerdo el nombre ahora, mándenme un mensajito y lo vemos. Quienes tienen Android y tienen ganas de probarlo, ya le pueden mandar, es muy simple, y lo vemos después en la segunda parte. ¿Sí? Se llama GPS Test, y esto que tiene acá a la derecha, arriba a la derecha, es el loguito, ¿está bien? Bueno, segundo programa que me lo recomendó el otro Marce acá de zona sur de Bursaco, nuestro profe geólogo, persona muy querida. Guru Maps, me dijo, ¿y por qué no usas Guru Maps en algún momento? Y yo lo usé, no me convenció mucho, pero después en un momento le tuve que dar la razón a Marce, porque Guru Maps sí es una aplicación para geonavegar, funciona con datos, funciona con Wi-Fi si hay, con datos de telefonía, funciona sin datos de Wi-Fi, sin datos de telefonía cuando no lo hay, ¿sí? Le puedo cargar mis puntos, de GPS, mis tracks, lo que sea, pero tiene una cosa muy buena, que tiene un mapa de base que lo puedo descargar, un mapa que estaba en PDF, si no me equivoco, descargable de base muy bueno, que pongo, por ejemplo, acá un pedacito, esto es Las Pailas, esto es, bueno, la quebrada de Las Pailas, Río Las Pailas, una de las vías de ascenso al Nevado de Cachi, que hablamos mucho con Tito Aramayo la vez pasada, y ese mapa de base, que me muestra un mapa de base para Argentina, otro para Chile, otro para Uruguay, yo puedo elegir qué país me interesa o qué región me interesa, me lo descargo y ya queda en el celular. Queda descargado en el celular, guardado, ¿está bien? Entonces, si después yo estoy en campo y pasa cualquier cosa con mi GPS de mano o con otra aplicación, acá tengo un piso. Y ese mapa de base tiene un piso de información realmente muy potente. Tiene un piso de información, esto es visualmente lo que veo con mi celular cuando lo agarro. Acá estoy conectado a Wi-Fi, estoy haciendo un poquito de trampa, pero si no estuviera conectado se vería exactamente lo mismo. Me va a mostrar un conjunto de curvas de nivel de mucho detalle. Curvas de nivel ya vimos un poco la clase pasada y lo vamos a profundizar en la clase que vemos, bueno, orografía dentro de 2 martes, la clase del martes que viene no, vemos clima, la siguiente. Entonces, si yo estoy en cero, de repente se me apagó el otro GPS o lo que fuera, prendo esto y tengo un piso importante que me va a marcar las quebradas, los ríos, marca muchísimos senderos. Yo les comentaba, Marce, te cuento, a los colegas del destacamento del Huracatao, que están marcados senderos que son ancestrales, senderos que suben hasta zonas de 5.000 metros, que tienen que ver con viejos pasos de arrieros por donde se iba a buscar la sal, por ejemplo. Entonces tiene un nivel de detalle que verdaderamente a mí me sorprende, un mapa como de muy buena calidad. Y tiene la posibilidad de grabar, o sea, hacer nuestro registro de track, y tiene la posibilidad de marcar puntos, ¿sí? Las 2 funciones básicas que necesitamos con un GPS, ¿no? Entonces yo marco un punto y le pongo los nombres, ¿está bien? Etcétera, etcétera. Perfecto. Esta sería la segunda aplicación recomendable. Yo me guardaría las 3. Yo tengo como 5 o 6, pues soy medio fanático, pero estas 3 me parece que hacen como un buen equipito ahí. Bueno, y la tercera, que la conocía, pero no le había dado tanta bola, la tomé a partir de algunas recomendaciones de Héctor en este mismo grupo de WhatsApp, nos va a dar una charla el martes que viene, el Avenza, que es muy parecido al Guru Maps, a mi entender,
Guru Maps es un poco mejor con las cosas que te da de base gratuitas. El Avenza enseguida te está tratando de vender algún producto o lo que sea, pero permite el Avenza cargarle mapas, por ejemplo, en formato GeoPDF o en formatos de imágenes georreferenciadas, ¿sí? Entonces, tiene una opción muy buena, de una manera muy simple, en la cual yo puedo cargar un mapa que haya diseñado yo mismo y luego poder geonavegarlo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver un poco en la segunda parte. Esto es una carta que usamos ahí con los muchachos muchachos del Huracatao, como para hacer ahí un ensayito. Entonces armamos con una imagen satelital de Google Satellite, o sea, lo que vemos, por ejemplo, con Google Earth, capturamos una imagen, o de Yandex, no me acuerdo, pero capturamos una imagen satelital, marcamos alguna cosa muy básica, marcamos la ruta y marcamos el centro del poblado, la puerta, con la ubicación simbólica en la plaza, y bueno, y no mucho más, ¿no? Y nosotros estamos haciendo el curso en el salón comunitario, que es este tinglado que se ve, y en un momento salimos a geonavegar, apagamos nuestra conexión Wi-Fi, apagamos nuestros datos de teléfono y nos movemos por arriba de este mismo mapa, ¿no? Cuando nosotros caminamos, a pesar de no tener datos ni señal, vamos a ver esto que estamos viendo de fondo. Aparece un puntito azul, que bueno, acá no se ve porque esto lo hice ahora, la semana pasada, pero aparece un puntito azul que es nuestra ubicación. Y cuando vamos caminando, ese puntito se va moviendo y, por ejemplo, se va moviendo por las diferentes calles, por las diferentes quebradas, acceso, etc. Estoy siendo muy básico por ahí, sepan disculpar, pero para que se entienda bien la herramienta, ¿no? Es como yo estoy geonavegando, o sea, pero tengo de fondo algo que visualmente me da mucha información. ¿Por qué? Porque yo no tuve que cargar waypoints que me digan río, ¿no? Pero yo veo eso y sé que ese es el río del Huracatao. Y sé que es un río que tiene agua, y sé que es un río importante, y sé que es un río que en ciertos meses de enero puede estar con mucha carga de agua y que quizás no lo puedo cruzar, y no tengo ningún dato de waypoint ni nada, no lo tuve que cargar, simplemente tengo la imagen y visualmente eso me dice muchísimo, ¿está bien? O me va a marcar quebradas, me va a marcar un montón de elementos. Y además de eso, puedo en esta imagen satelital, por ejemplo, ya tener puntos marcados, ¿sí? Como tengo el punto marcado, la puerta de la plaza. Ese punto no está en la imagen satelital, lo agrego yo a mano, ¿sí? Pero no es que lo cargué con el celular, que lo marqué en terreno con el celular, sino que es parte de mi imagen, es parte de esa imagen congelada que tengo, ¿sí? Bien, y al igual que con el Guru Maps me permite traquear, grabo la trayectoria de GPS, tiene un traqueador, que como digo siempre hay que acordarse de apagarlo. Ahí, por ejemplo, esa liñita naranja es un pequeño track que hicimos desde el centro comunitario hasta una cancha que hay, una cancha muy linda, que está ahí al costadito del poblado. Entonces traqueamos ese pedacito, podríamos haber seguido traqueando horas, por supuesto, y eso nos lo va a dar una información y marcamos algunos puntos, ¿sí? Y los puntos, bueno, lo mismo, nos permite marcar un punto y una cosa que tiene ya automatizado para poder cargarle una foto. Entonces, por ejemplo, estas cosas que aparece acá, foto, es la imagen de la cancha. No sé si está Ricky o Wally, alguno de los colegas que estuvimos ese día, es la foto que saqué ese día a modo de ejemplo y que sacaron ustedes, ¿no? Eso queda guardado en el teléfono asociado a ese punto. ¿Está bien? Bueno, ahí tenemos como dos alternativas de geonavegación, ¿no? Este es el Avenza Maps. Lo dejo de vuelta acá. Ahora, en la segunda parte, vamos a hacer un ejercicio, una especie de tutorial para los que se quieran quedar, de cómo armar un geomapa, unos GeoPDF, porque dicho así es muy lindo todo, pero bueno, ¿quién me da esos mapas georreferenciados si yo no sé usar QGIS, no sé usar ningún programa? Bueno, ahora vamos a ver algo, nos va a quedar grabado como para después intentar replicarlo en casa con paciencia. Entonces, hacemos un repaso muy rápido. Tenemos primero GPS Test, que nos va a servir como para ubicarnos bien en términos de satélites donde estamos. No es imprescindible, ni mucho menos, pero me parece que es muy simpática, está buena. Por lo menos descargarlo, probarlo y luego lo podemos borrar, por supuesto. Guru Maps, que es un muy buen navegador y geonavegador y tiene un muy buen mapa de base que nos queda ahí guardadito. Ese mapa de base, por ejemplo, Argentina pesa 400 megas, o sea, no es muy pesado, es como un videíto de TikTok, pesa eso. Bueno, tenemos ese mapa guardado que vamos a tener información con este nivel de detalle de cualquier lugar del país, ¿sí? Si me voy para Chile, me descargo el de Chile. Me voy para Paraguay, me descargo el de Paraguay. Estoy en Colombia,
me descargo el de Colombia, ¿sí? Incluso en algunos lugares o algunos países tiene mapas, siempre hablando de lo gratuito, de escala, de detalle de algunas zonas, ¿sí? O sea, hay algunas zonas de particular interés que hay mapas adicionales que nos ofrecen mucho más detallados incluso que esto. Y el tercero es el Avenza Maps, que nos va a dar más o menos lo mismo que el Guru Maps, pero nos permite tener algunos mapas guardados en nuestro reservorio y luego poder geonavegarlos, ¿sí? Solo en caso de que alguno se desconectara ahora o alguien viera este video luego que quede grabado, quizá lo subimos en YouTube, muy rápidamente explicamos que con un programa que se llama QGIS, nosotros viendo una imagen particular, esta es la zona de Tilcara, lo usamos ahí en mayo, que hicimos un pequeño ejercicio de unas parcelas, una medición de parcelas a modo de ejemplo. Básicamente uno ubica la visualidad del mapa en la zona que nos interesa y vamos a poner la opción de exportar mapa GeoPDF, le tenemos que dar una buena resolución, que acá aparecen, por ejemplo, no sé, 2500 píxeles por pantalla, y simplemente lo guardamos, y después hay un paso muy simple, que ahora lo volvemos a repasar en la segunda parte, que es, desde la Avenza, vamos a una opción que es descargar o importar mapa, vamos a buscar el lugar en nuestro dispositivo donde tengamos ese mapa, lo vamos a cargar, y nos va a aparecer visualmente en los mapas que tenemos guardados en el Avenza. Podemos tener hasta 3 mapas de manera gratuita, luego Avenza nos quiere cobrar, lo que podemos hacer ahí es pagarle a Avenza, no hay problema, o descargo el de Cachi y cargo el de Molinos. Y después cuando voy para Cachi, bueno, descargo el de Molinos y cargo el de Cachi. O sea, los puedo tener en el celular, pero no cargados en el dispositivo, y no hay problema, simplemente los cargo y los descargo, aún sin tener internet. Tengo que poner mi carpetita y los tengo conectados. Y simplemente lo bajo y lo voy a geonavegar, ¿está bien? Bueno, contenidos previstos, adaptaciones de la clase, siempre ponemos ahí alguna diapositiva media burlesca, y vamos cerrando. Bueno, pregunto como siempre si hay alguna consulta referido a esto, si no, voy a detener la... David. Hola Ricardo, ¿cómo Sí. estás? Sí, yo tengo una consulta. A Wikiloc no lo estamos incluyendo porque es pago. No, o sea, es una buena pregunta. Hay muchas aplicaciones que no incluimos porque incluí estas 3, digamos, pero no quiere decir que sean malas, si querés podemos después hacer un intercambio, ni mucho menos. Wikiloc yo le tengo un poco de idea porque a veces la gente tiende a seguir los tracks ajenos, esto que veíamos un poquito más temprano, ¿no? Pero sí, es una buena aplicación, si lo usás como navegador. Lo que pasa es que Wikiloc, viste que lo vimos en la clase pasada, lo nombré específicamente porque es un reservorio de datos como muy, muy interesante, pero hay que ver qué track levantamos de ahí, ¿no? ¿Qué información? Como tener un poquito de cuidado con eso, de no seguir un track a ciegas de una persona que ni conocemos y que de repente nos llevemos una sorpresa. Pero sí, podría ser una buena opción, por supuesto. Sí, de acuerdo. Sí, en los clubes por ahí de montaña hay algunos creadores, digamos, de contenido de Wikiloc que son reconocidos, ¿no? Que tienen más estrellas, también eso, Claro. que están puntuados, mejor puntuados, o que los conocemos personalmente. Sí, hay un dicho de que no se le entregue el trago a cualquiera, porque de alguna manera sí, o sea, la velocidad, el estado físico, el nivel de complejidad son muy distintos de una persona a otra, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Yo tengo ahí mi usuario en Wikiloc, subo algunas cosas, me olvido, son cosas viejas que han quedado, pero sí, o sea, muchos compartimos y nos encanta chusmear, y tenemos amigos que nunca hemos visto visualmente, un amigo, no sé, de Serbia, que, bueno, está súper bueno como opción, como fuente de datos. Yo igual siempre lo que recomiendo, me imagino, David, que ustedes seguramente lo harán, es lo que veo en Wikiloc, mi recomendación es Wikiloc u otros reservorios parecidos, porque quizás el más conocido acá en América Latina, pero en otros lugares hay otros reservorios similares. Pero digo, lo que veo en Wikiloc, yo hago esto, me lo bajo y lo estudio, lo miro bajo mi criterio, con Google Earth, con, no sé, relatos de otras personas, trato de interpretar un poco lo que ha hecho esa persona en campo, como para luego ver qué es potable y qué no, ¿sí? Es interesante. Por ejemplo, este dato que está subido ahí, que mencioné en el mapa como ejemplo de Google Maps, está subido en Wikiloc. Este ejemplo del volcán Tuxtla te queda lejos, bueno, pero si algún día, no sé si tan lejos,
pero está compartido en Wikiloc. Se llama Volcán Tuxtla por Mina Eva, me imagino. Volcán Tuxtla por la cara sur o algo así. Pero sí, está bueno, como opción. Bueno, no sé si tenemos ahí algún otro. Gracias por el comentario, David. No sé si tenemos algún otro comentario, mención, si no hacemos una pausa. Comentario a la 1, a las 2. Bueno,